estable y muy prolija. Muchas veces yo salto en una posición de golpeo, de empuje, de inestabilidad, de cambio con el otro, de empuje con el otro. Bueno, ante eso tengo que estar preparado. Acuérdense que yo solo puedo hacer aquello que practiqué. El movimiento que practiqué es el que puedo hacer. Si no lo practiqué, me es muy dificultoso hacerlo bien. Por lo tanto, hay que dotar a ese sujeto de la mayor información del movimiento posible y obviamente, además, utilizarlo para herramientas de corregir patrones de reclutamiento anómalos. Amnesia glúteo medio, alteraciones del tempo, isquiotibial glúteo en extensión de cadera, del tempo de estabilización escapulohumeral con respecto a los músculos de lanzamiento, digamos, una serie de estructuras que yo en cada ejercicio puedo tener como objetivo mejorar algún aspecto que yo creo deficiente en mi sujeto. Y esto, hay muchas herramientas, muchos ejemplos que me permiten desarrollar esto. Entonces la inestabilidad, claro que estresa el sistema neuromuscular, produce un aumento de la coordinación neuromuscular, sobre todo de los músculos de sostén, genera una adaptación neural, ¿sí?, que es muy importante como parte del entrenamiento de la fuerza, y produce una gran adaptación en el reclutamiento de agonistas, antagonistas, sinergistas y sobre todo estabilizantes, que para nosotros es muy importante. Bien, ahí mientras vamos viendo el video, mientras Rubén hablaba, yo pensaba, ¿no? ¿Qué hay más perturbador que el partido? Los partidos, la situación de competencia para el deportista es extremadamente perturbador. Y en esos casos no hay necesidad de ponerle un bosu al jugador o que haga malabares para perturbarlo. Digamos, se perturba a partir de acciones que parecen ser desconocidas porque son parecidas a alguna que alguna vez los sometimos, pero que no es igual. Entonces, dentro de ese contexto, es importante entender que la especificidad o la adaptación es específica al estímulo, siempre, ¿sí? Yo aplico un estímulo y adapto. Y usted me va a decir, sí, y bueno, esto es una pavada, digo, pero cuando uno piensa en perturbación y piensa en la cantidad de cosas que uno puede hacer para perturbar al sujeto, puede entrar en pasarse para el otro lado, digamos. Ahí en el video que ustedes están viendo es el 100 metrista, digamos, el tipo más rápido de España, que es un 100 metrista, versus Cristiano Ronaldo. Vieron que dicen que Cristiano Ronaldo es muy rápido, entonces lo que quisieron comparar era, bueno, ¿quién es más rápido? ¿El 100 metrista o Cristiano Ronaldo? Entonces, ¿qué hicieron? Con célula fotoeléctrica, plataforma de fuerza y demás, compararon en forma objetiva quién de los dos era más rápido y por qué, digamos, en dónde estaba esta diferencia. Obviamente, cuando vos sometés a Cristiano Ronaldo versus el 100 metrista a correr lineal, ¿quién gana? El 100 metrista. ¿Sí? Ahora, después de esta experiencia, lo que hicieron es los mismos metros, pero en vez de hacerlo lineal, no sé si vieron, ¿no?, en una foto de arriba hay unas vallitas, en zigzag. ¿Y quién gana en la misma distancia pero en zigzag? Cristiano Ronaldo. Y este es un ejemplo claro de que la adaptación es específica al estímulo. Digamos, un 100 metrista nunca en su vida cambia de dirección. Jamás. Ni cambia de dirección ni frena. No está entrenado para eso. Es un auto que está entrenado para arrancar y no frenar. ¿Sí? Cristiano Ronaldo, todo lo contrario. No está entrenado para correr derecho. Está entrenado para correr en relación a compañeros, a rivales y al balón, y a una situación técnico-táctica particular, con la particularidad de que los frenos, las aceleraciones, las desaceleraciones, los cambios de dirección, son lo que al tipo le da de comer. De hecho, fíjense mecánicamente, que es lo que están explicando en el video, cómo Cristiano Ronaldo bambolea los brazos para los laterales, en vez de correr como corren los 100 metristas, digamos, empujando hacia adelante y hacia atrás, para por el mecanismo de acción y reacción, ir hacia adelante. A Cristiano Ronaldo corre con los brazos para los costados, porque si ustedes ven ahora, van a ver la acción, el tipo está frenando, cambiando de dirección permanentemente. Ven, miren. Eso vive él. Tac, frena, pum, cambia de dirección. ¿Entienden? Entonces, él está pronto para eso, baja el centro de gravedad, unas acciones para las cuales el 100 metrista no está preparado. ¿Y esto por qué es importante?
Porque en el entrenamiento, Cristiano Ronaldo no hace lo mismo que un 100-metrista, ¿sí? Y el 100-metrista no hace lo mismo que Cristiano Ronaldo. ¿A quién se le ocurriría? A un 100-metrista cuando llega a los 100 metros que alcanzó 40 km por hora, 38 km por hora, se frena de golpe. Sos tarado, de arrancarle, reventar los isquios, no está preparado para frenar, digamos. Entonces, es muy importante entender, digamos, cuando nosotros discutimos estas cosas, las discutimos desde este lugar, desde el lugar de que, bueno, creemos entender por dónde viene la cosa del rendimiento. Tratamos de explicarla y demostrarle qué es lo que nosotros hacemos para que los deportistas que nosotros entrenamos aumenten la performance. Entonces, ahí Rubén mostraba unos videitos. A nosotros nos ha pasado en esta, porque la otra nos preguntaban, bueno, vos me hablas del incremento progresivo de la carga. Ya yo llegué a levantar 200 kilos de banco plano, como levanta Rorro, primera línea nuestro de ahí de San Luis. 200 kilos de banco plano. ¿Cuánta carga más le aumentás para seguir generando adaptaciones? La carga es una forma de perturbación. Yo puedo modificar el ejercicio para seguir generando adaptaciones en Rorro a otro nivel. No a nivel de la fuerza máxima, pero a otro nivel, a nivel de los estabilizadores, del hombro, por ejemplo, que son muy importantes en el rugby. Entonces, por ahí, en vez de hacer el banco plano convencional, Rorro le meterá dos sogas que cuelguen con kilos para hacer el mismo banco plano, pero con cierta inestabilidad, donde eso ya le va a generar estrés y le va a permitir a él seguir generando adaptación. La perturbación es tremendamente importante para nosotros para poder seguir mejorando, ¿sí? Pero esta perturbación tiene que ser específica para poder generar la adaptación deseada, porque si el 100-metrista lo entreno como Cristiano Ronaldo, lo voy a reventar y voy en detrimento de su performance. Y si a Cristiano Ronaldo lo entreno como un 100-metrista, cuando tenga que tirar el centro se va a chocar contra el cartel porque no va a saber cómo frenar. Entonces, de alguna manera, cuando hablamos de perturbación, tiene que quedar en claro que la perturbación es extremadamente valiosa para generar todo lo que dijo Rubén, pero que tiene un límite. Y ese límite es el límite de la especificidad. Esto pasa con los trineos, con los paracaídas, con todo lo que a ustedes, con la arena, con todos los medios y métodos que nos ayuden a perturbar, siempre van a ser adecuados en el contexto del aumento de la performance específica del deportista, porque es tan finito, lo neuromuscular, lo neuromecánico, es tan finito como esto, digamos, por pifiarle al método, por pifiarle al medio, por pifiarle a la carga, por pifiarle a la velocidad a la que muevo el dispositivo, voy a generar adaptaciones diferentes y voy a ir en detrimento, de alguna manera, de la performance. ¿Sí? Entonces, tiene que quedar claro. Ahí fíjense que está clarito, miren ahí el 100-metrista contra Cristiano Ronaldo, miren cómo baja el centro de gravedad Cristiano Ronaldo, miren cómo se prepara para ir al otro lado, miren el apoyo del pie del 100-metrista. Claro, son cosas que nunca hizo, no tiene por qué hacerlas bien. ¿Sí? Bien, vamos a seguir con esto. El sistema neuromuscular muestra adaptaciones que son específicas al estímulo aplicado, lo que dijimos recién. Adaptaciones específicas a la mecánica muscular utilizada. Fíjense a qué punto, por eso yo les decía hoy, digamos, en un scrum, yo empujo contra otro jugador, ¿sí? No tracciono de nada, empujo contra otro jugador. No es lo mismo empujar contra otro jugador que meterle 200 kilos por detrás para que él lo lleve hacia adelante. Estoy trabajando otra acción, no digo que no haya que trabajarla, digo, pero la acción es diferente, la adaptación va a ser específica a esa mecánica muscular utilizada, ¿sí? No es lo mismo un cambio de sentido que un cambio de dirección, ¿sí? No es lo mismo frenar a cero para ir para el otro lado, un cambio de sentido que un cambio de dirección, acelerar para ir a 90 grados. Son cosas distintas, desde la mecánica y desde la biomecánica y de los grupos musculares involucrados para la acción. Entonces, es tan fino como eso. Las adaptaciones son específicas a la mecánica muscular utilizada. Como lo que sigue. Adaptaciones. Perdón. Me pasé con el apriete del botón. Tengo mala sensibilidad. Bien, seguimos. Adaptación específica a la velocidad de contracción, ¿sí? Adaptación específica al tiempo de tensión. Esto también es muy importante. Está de moda ahora la tasa de desarrollo de la fuerza, ¿sí?
no es lo mismo aplicar mucha fuerza en un segundo que aplicar mucha fuerza en 200 milisegundos. ¿Sí? No es lo mismo. Los deportes de los que trabajamos nosotros, es muy importante que el jugador pueda aplicar mucha fuerza en poco tiempo. Y eso se entrena distinto a aplicar mucha fuerza en mucho tiempo. Ustedes saben que para poder aplicar mucha fuerza yo necesito un tiempo de aplicación. Ahora, tengo que tratar de disminuir al máximo posible y aplicar mucha fuerza en poco tiempo. El que aplica mucha fuerza en poco tiempo, los deportes en los que trabajamos nosotros, el que gana. ¿Sí? Ni hablar en un simetrista y demás. Adaptaciones específicas al movimiento, ¿sí? Esto es lo que de alguna manera el gold, el oro, la vedette del entrenamiento funcional, ¿sí? Es tratar de hacer cosas que se repliquen en la vida diaria para que esa persona se desenvuelva mejor en su vida diaria. Entonces, a mí me preocupa que se agache, que se pare bien, porque después va a agacharse para levantar al hijo y lo va a levantar para pasarlo a UPA. Y si lo hace mal, se rompe la espalda, y si lo hace bien, lo alza a UPA, digamos. Entonces, de alguna manera, la especificidad del movimiento me genera estas adaptaciones específicas. Y hasta adaptaciones específicas al rango de movimiento, ¿sí? También está claro, en el caso de, por ejemplo, para poner un ejemplo que se me viene rápido a la cabeza, la sentadilla. Durante mucho tiempo se ha discutido la profundidad de la sentadilla asociada a la especificidad en el rango de movimiento. Digamos, hay deportes, no sé, en el rugby, dice, no, ¿para qué vas a hacer profunda la sentadilla si el rango de movimiento en el rugby no es ese? ¿Vale? Eso lo podemos discutir largamente. Si el deportista puede hacer una sentadilla profunda, que la haga profunda, digamos, pero tiene que ver con esto. Bien. Opa, seguimos Rubén para... ¿Estamos? Fíjense, ¿no? Primero que nosotros no nos ajuntamos a ningún hecho puntual. Creemos que hay que pasar por todos los rangos, por todas las velocidades, por todas las cargas. No nos atamos a una sola manifestación, ni de fuerza, ni de coordinación. Pero mire qué interesante que esto es una progresión de una elevación de pelvis en una lesión de isquiotibiales recidivante. Entonces fíjense que uno va haciendo niveles de perturbación que pareciera que el sujeto está en condiciones de resolver. Y dice, pero ese isquiotibial está bárbaro, ¿por qué se sigue rompiendo? No, fíjense, monopodálico inestable, con mecanotransducción, en una contracción simultánea, pero miren qué ocurre cuando uno le pide contracción instantánea. Entonces, fíjense cómo a veces hay que buscar cuál es el nivel de perturbación que el sujeto no está en condiciones de controlar. Y acá claramente su problema es la instantaneidad de la contracción isquiotibial. Ahí es donde la cadera se le cae. Y esa falta de estabilidad de cadera en movimientos extremadamente rápidos es quizás la causa de su problema. Y de hecho, a partir de la resolución de ese problema, no aparecieron más lesiones isquiotibiales. Entonces, ese sujeto debe ir construyendo controles de la perturbación en forma complejidad creciente y vamos a alcanzar desde el diagnóstico como desde el análisis de la estructura de trabajo. Lo mismo en un trabajo de estabilidad lumbopélvica, con diferentes estructuras de complejidad, teniendo siempre en cuenta la idea del control de la estabilidad lumbopélvica en función del movimiento, como ven acá, en una estabilización de micrometría. Yo digo, siempre se puede ir perturbando en diferentes ejercicios y en diferentes circunstancias y situaciones, desde, insisto, perturbaciones asimétricas, de cargas simétricas, de control motor potencial. Son muchas las cosas que uno puede hacer. En ese contexto de perturbación está asociada la variabilidad. La variabilidad... Rubén, perdón. Escúchame. Primero, subí un poquito el volumen, que ahí lo bajaste vos y se escucha más bajo. Y segundo, para agregarte una cosita nada más, ahí a lo de perturbación que ya lo cerrás, asociado ahí al ejemplo que veíamos de Gregorio y Alan. En realidad, todo es metodológico, digamos. Como decía Rubén, hay un límite, como decíamos hoy, en la perturbación, donde nosotros vamos a ir siempre de lo más simple a lo más complejo, de lo más fácil a lo más difícil,
y la progresión va a ir, digamos, ¿vieron? No hay tiempos, los tiempos los va a marcar la evolución de la persona que nosotros entrenemos. O sea que, ¿cuánto dura este trabajo? Bueno, dura lo que te siga perturbando. En el momento que vos ya lo resolvés, que para vos ya es fácil, que ya no te genera ningún tipo de estrés, bueno, ahí viene el siguiente nivel de perturbación, que tiene que ser lo suficientemente perturbante como para generarte estrés, pero no tanto como para que no lo puedas resolver, porque si no vamos a estar entrenando sobre la ineficiencia, ¿se entiende? Y siempre estaba el ejemplo ahí de la estabilidad lumbopélvica, porque siempre el A, digamos, es la estabilidad lumbopélvica. Nosotros, antes de establecer cualquier parámetro de perturbación, lo que buscamos es que el jugador o la persona sea estable. Entonces, desde la estabilidad vamos a la perturbación y no al revés. Porque muchas veces vemos ejercicios donde ves al jugador a una pierna, a la rodilla se le va al valgo, el tronco costado, tiene tren de Lemur positivo, es un desastre, mueve los brazos, se cae, se vuelve a parar arriba del bosu, y vos escuchás que dice, ¿ves? Le cuesta, ahí hay que seguir ahí porque es la manera de que él entrene esa inestabilidad. No va a mejorar nunca, todo lo contrario, lo que va a generar son patrones de movimiento alterado que a posteriori me van a generar quilombos tremendos en esa progresión. Entonces, nosotros siempre vamos de lo más fácil, lo más pavote, resolvemos la estabilidad estática. Primero, como lo vean Alan ahí acostadito, si en estático ese tipo no es estable, ¿cómo lo voy a perturbar? Si ya en estático es inestable, ¿cómo lo voy a perturbar? ¿Es estable en estático? Bueno, empiezo con las perturbaciones en estático. ¿Para qué le voy a poner una superficie inestable si ya es inestable en una superficie estable? Entonces, digo, es importante entender que esto es metodológico y es progresivo, porque si no genera un efecto contrario, ¿sí? Genera el efecto contrario, porque este no es un problema de contracción muscular aislada. Este es un problema de co-contracciones, es un problema de sincronías, es un problema de patrones de reclutamiento adecuado. O sea, es extremadamente complejo, parece una boludez. Nosotros estamos hablando de perturbación y decimos, sí, y usted, a ver, vamos a perturbar. No, vamos a perturbar, esto es complejo. O sea, primero tenés que entender cuál es la secuencia. Hoy Rubén tiró por arriba, así, alterado el isquioglúteo, el glúteo isquio, digamos, o recién el glúteo medio, digamos. No es fácil a un deportista que tiene amnesia glútea, o sea, que su glúteo no sabe cuándo se tiene que contraer, enseñarle cuál es el momento en el que se debe contraer. Eso no es fácil, digamos, desde la práctica. Ahora después vamos a ver algún ejemplo cortito, pero, digamos, porque eso no se hace en una polea haciendo una abducción. Ahí sí, el glúteo medio lo voy a tener más grande, pero funcionalmente no va a cumplir con la función que tiene que cumplir porque yo lo fortalezca en forma aislada. ¿Se entiende? Entonces, es muy importante que entiendan que esto es metodológico y que parece simple el concepto de perturbación. A ustedes dicen, sí, vimos un montón de gente que las perturban, digamos. Ahí debe estar Silvia, la mujer de Rubén, está perturbada, digamos, pero en otro sentido. Digamos, acá lo que nosotros buscamos es una perturbación neurofisiológica, digamos, y bueno, el trasfondo está en todo lo que, bueno, ahora vamos a ver algo de variabilidad que Rubén le va a contar de Bernstein y ahí vamos a poder ir entendiendo un poquito. Bien, como decíamos entonces, dentro del otro principio asociado a la perturbación tiene que ver con la variabilidad y el reencuentro de las diferentes estructuras de movimiento, patrones de movimiento, con el sujeto para que éste lo exprese en esa amplia variedad de movimientos inconscientes. Obviamente, si uno habla de neurofisiología, los padres de la fisiología, uno podría citar a Pavlov en los automatismos, o Sherrington en lo que son el concepto de reflejo asociado a los patrones de movimiento, pero a nosotros nos gusta más la visión de los Rubén, subí un poquito, perdón, el volumen. Rubén, el volumen no sé si bajaste con el videito el volumen porque se te escucha bajito. No, ¿se escucha ahora? Bueno, ahí se escucha, pero grita un poquito más porque veo que por ahí se escucha. Bueno, entonces yo decía que más allá de las concepciones asociadas a Pavlov y los automatismos y a Sherrington y los reflejos, a nosotros nos gusta Bernstein con su visión mucho más
sistema complejo, más de engrama motor, de programación, y algunos conceptos que han hecho con el famoso grado de libertad de los movimientos, han hecho famoso, para mi gusto, el padre de la neurofisiología deportiva moderna. Bernstein habló, entre otras cosas, de la famosa repetition without repetition, es decir, repetir algo no significa repetirlo exactamente, porque en realidad el movimiento, aunque sea una carrera lineal, cada paso es diferente al anterior. ¿Por qué es diferente al anterior? Y porque tiene posturas iniciales diferentes, velocidades iniciales diferentes, mecanismos proprioceptivos diferentes, introceptivos diferentes, extroceptivos diferentes, y bueno, esto en el contexto del deporte completo hoy llega a su maximización. En este papel original de Bernstein, que está arriba a la izquierda, él mostró cómo se podía escribir la palabra coordinación y impulsó con diferentes segmentos. Y él mostró que en realidad la base motora de la estructura era siempre la misma, independientemente con su mano, con su tío, con la boca lucida, pero ese engrama motor que le permitía escribir coordinación al uso, después había que parametrizarlo en términos de los programas específicos del movimiento mismo. Entonces, indudablemente, Bernstein nos permite entender primero que hay grandes engramas motores que nosotros podemos desarrollarlo correctamente o incorrectamente, que ese engrama motor del tipo corriendo en la calle ese mismo, del tipo haciendo un movimiento monopodálico en el consultorio, así que nosotros no solo podemos interpretar cómo está corriendo a partir de verlo en una condición de laboratorio, sino además, si le cambiamos el engrama motor de ese movimiento simple en el laboratorio, en el gimnasio, en la sesión de rehabilitación, también en definitiva se lo estamos cambiando a la hora de correr. Y por lo tanto esta variación de engrama a programa nos permite interpretar que hay grandes engramas motores de patrones generales, pero que después a su vez ese engrama motor tiene que ser establecido en diferentes movimientos similares, pero en definitiva diferentes. Y que un sujeto no solo tiene que tener el engrama motor adecuado, sino tenemos que plantearlo en términos de la variabilidad a la cual ese engrama motor va a ser ejecutado a lo largo de un aspecto deportivo. Entonces, por un lado, la variabilidad nos mete este concepto asociado a, bueno, el sistema neurofisiológico, biomecánico, neuromotor, neuromecánico, como quieran llamarlo, es complejo y necesita estímulos diversos. Y en definitiva, lo que Bernstein plantea, ya hace casi un siglo, es que no existe un steady state mecánico. No existe un movimiento sostenido en el tiempo. Desde un maratonista que cambia su forma de moverse a lo largo de todo un recorrido, y los maratonistas lo saben, a veces dicen, no, yo en el kilómetro 20 me senté, y dice, ¿cómo te sentaste si estás corriendo? Bueno, el sentar significa cambiar los patrones de movimiento, los patrones de reclutamiento para ese mismo movimiento. Por lo tanto, nosotros tenemos un engrama motor básico que hay que desarrollar correctamente, lo más importante. Múltiples programas a partir de ese engrama motor, obviamente la ejecución de esos programas y toda una serie de estímulos aferentes que nos permiten el ajuste correcto o no, o incorrecto. ¿Por qué incorrecto? Y porque la fatiga nos genera una serie de estímulos aferentes que nos termina generando un programa incorrecto. Y ojo, no sea que termine el entrenamiento con un programa incorrecto por la fatiga y termine incorporando a mi estructura neural el programa incorrecto. Por eso hablamos siempre de la calidad del movimiento. De la calidad del movimiento. En contraste con el modelo lineal tradicional, en el cual el músculo trabaja hasta que hace una depresión de un sustrato o una acumulación de un catabolito, el modelo central sugiere que las alteraciones metabólicas estimulan reflejos sensoriales interoceptivos, lo que genera información aferente, cerebro, que obliga a reprogramar el ejercicio y por lo tanto cambiar. Si dejamos de tener, si tuviéramos previamente un programa ideal, pasamos a tener un no ideal. Si la fatiga me lleva a cambiar mi esquema de reclutamiento. Entonces, ¿qué decimos nosotros? No, pará, no llegues a la fatiga, cambialo antes a partir del cambio del objetivo del movimiento. Entonces, en función de eso, todo el trabajo será de alta calidad, nada más que cambiaste el objetivo del movimiento, cambiaste el movimiento y no cambiaste el patrón de reclutamiento para un mismo movimiento. ¿Por qué esto es anómalo para el movimiento, mientras lo otro es
beneficioso a la calidad del movimiento. Esta es la diferencia. Siempre el sujeto va a cambiar. Nadie puede hacer algo lo mismo todo el tiempo. Va a cambiar. Tipo de fibra, tipo de patrón, tipo de la fibra muscular dentro del músculo, tipo de relaciones de músculos de cocontracción. Todos cambiamos. La diferencia es si los cambiamos haciendo algo mal o cambiamos lo que tenemos que hacerlo para seguir haciéndolo bien. Este es el modelo neuromecánico, asociado al modelo cardiometabólico, obviamente. A veces ante la fatiga el cerebro deberá elegir otro tipo de fibra, esto es lo que ocurre en un maratonista, como decíamos, que cambia el tipo de paso, la frecuencia, la amplitud, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo sabemos. Entonces, ojo, que no termine generando alteración de los patrones de movimiento en forma absolutamente ineficiente. Ejemplo, algo que vemos mucho en el fútbol. Los estabilizadores externos internos del tobillo, tibiales y peroneos, asumen un rol más importante cuando los anteroposteriores, el gemelo, se fatiga. Entonces, se fatigan los gemelos y la flexoextensión pasa a ser un rol más importante en el tibial y el peroneo, que no están preparados para eso. Obviamente se fatigan, se descoordinan, viene la lesión. Uy, pisé una piedrita y me lesioné. Pero no te lesionaste porque pisaste una piedrita, te lesionaste porque perdiste los mecanismos proprioceptivos de control para pisar una piedrita. Esto es parte de lo que vemos muchísimas veces y que hoy hay evidencia que lo demuestra perfectamente. Por depresión de sustrato, acumulación de metabolitos en la célula muscular, generan diferentes estímulos a la vía aferente, como ya dijimos, esta situación obliga al sujeto no a detenerse, sino a cambiar. Y eso nosotros no nos gusta, lo queremos evitar. No, por eso hacemos todo tan corto y fraccionado. Alta intensidad gestual, pero no intensidad metabólica que me genere cambio en los patrones de reclutamiento. Y usted dice, no, pero doctor, ¿le parece? Bueno, acá tienen, por ejemplo, fíjense, una contracción voluntaria al 35%, fuerza isométrica máxima sostenida en el tiempo, solo 210 segundos, no demasiada cantidad, y miren lo que ocurre con los patrones electromiográficos. Aumenta el patrón electromiográfico porque el músculo pierde sincronización y tiene que trabajar mucho más para generar la misma fuerza, solo al 35% de la fuerza máxima voluntaria. Claramente hay una relación. Nosotros preferimos trabajar acá y cambiar el mundo, y no llegar a esto. Esto es lo que nosotros preferimos. Obviamente en este caso es isométrico continuo, claramente. Pero fíjense cómo en un trabajo simplemente en bicicleta, 6 sets de 10 sprints de 6 segundos por 30 de pausa, como el patrón de coordinación de vasto medial y bíceps femoral cambia en función de la fatiga. Y cómo hay un mayor reclutamiento del bíceps en función del vasto medial en función de la fatiga. Nos cambió la característica. Mientras acá tenías un movimiento adecuado, acá tenés un movimiento de fatiga. Este movimiento de fatiga le está diciendo a tu cerebro, che, para andar rápido tenés que tener más isquiotimia que cuádriceps. Y esto no siempre es lo ideal. No siempre es lo ideal. Bueno, lo mismo, otra vez, cómo cambia a través de la fatiga el reclutamiento del vasto lateral, a expensas del resto anterior, por ejemplo. Sí, cómo cambia totalmente, digamos, la fatiga, el sostener un ejercicio en el tiempo de alta intensidad, no es gratuito. No se queden solo en el gen, en qué sé yo, del emetor, no se queden ahí, no se queden ahí. Estos son elementos muy de investigación, de laboratorio, nosotros trabajamos en campo. Entonces, obviamente, entendemos que hay dos grandes visiones, la cardiometabólica subcelular que viene de las universidades americanas y todo lo neuromuscular que nació en Rusia, Berkoyanski y todo lo demás, y que hoy invade Europa desde el control motor. Y indudablemente sabemos que hay dos líneas. Bueno, nosotros adherimos a una y queremos explicar perfectamente por qué lo hacemos. Y no, ustedes dirán, pero los médicos en general adhieren a la otra, sí, los médicos en general sí. Pero yo como soy un médico que pasé toda mi vida en un campo de entrenamiento, y no en un consultorio, en un hospital, vi que en el campo de entrenamiento pasan cosas diferentes a las que me contaban. Y en función de esto, trabajamos en esta área de trabajo, tanto en deporte, tanto en rehabilitación, como en actividad física para la salud. Y esto son herramientas, digo, porque la visión neuromotora también cambió, por ejemplo, la sesión de trabajo. Hoy, a nosotros no se nos ocurriría una sesión de trabajo comience con 30 minutos de aeróbico baja intensidad y después un poquito de fuerza.
No, nuestra sesión de trabajo empieza con un circuito de control de la zona media. Esta es nuestra visión neuromecánica. ¿Sí? ¿Pero cómo? ¿Y cómo entras en calor? Justamente con un circuito de... Porque yo no quiero solo aumentar el contenido enzimático, quiero decirle a mi cerebro qué quiero yo, cómo se reclute, que trabaje el glúteo medio, que haga estabilidad lumbopélvica, que haga estabilidad del eje escapulohumeral. Yo le tengo que recordar todo el tiempo a mi cerebro cómo yo quiero que trabaje. No es, bueno, un poquito de metabólico, aumenta las enzimas un poco, aumenta un poco la frecuencia cardíaca. Eso es la visión cardiometabólica. Nuestra visión es todo el tiempo recordarle al cerebro cómo el sujeto se tiene que mover. Yo entiendo que es otra visión, pero es la que nosotros seguimos. Pero miren, con alguna tecnología, nosotros trabajamos mucho con esta máquina que se llama Kineo, que genera, es un motor que me genera no solo la carga que yo quiera que me genere, sino que me mide todo, me mide fuerza, velocidad, potencia, desplazamiento, trabajo, me da una serie de elementos. En esta máquina, junto con electromiografía, encontramos, bueno, si esta es la electromiografía de un movimiento isotónico, una camilla de cuádriceps, cuando nosotros lo sometemos a un sistema llamado elástico, es decir, cambia la carga durante el movimiento, o varío ya la carga durante el movimiento, como puede ser una goma elástica común, pero en este caso motorizado, ¿qué encuentro yo? Que si yo la goma elástica la hago lentamente, el electromiograma no modifica. Pero donde yo le pongo variabilidad y velocidad, mire lo que ocurre con el electromiograma. Cambia la intensidad de la señal, la frecuencia de la señal y la complejidad de la señal. Es decir, y sobre todo en los músculos agonistas. Esto hecho en otro estudio que ahora lo voy a mostrar. No le voy a mostrar nada. Entonces, y esto inclusive se logra mucho en los músculos agonistas. Por ejemplo, si yo pongo un electromiograma en el músculo abdominal transverso, en una camilla, una simple camilla de cuádriceps, cuando lo someto al sistema elástico y veloz, el transverso abdominal aumenta mucho más. Que como ven, este es el gráfico del transverso abdominal, en realidad, que es el rojo. Finalmente, obviamente, si yo lo que quiero es aumento de una variable condicionada básica, sea la hipertrofia, que no es una variable condicionada, pero si yo tengo un objetivo hipertrófico, un objetivo de fuerza máxima, obviamente yo no voy a encontrar en la resistencia variable mis mejores objetivos, pero sí, si yo lo que quiero es trabajar sobre los elementos relacionados a la resistencia, obviamente, constante en el tiempo, obviamente, la resistencia a la fatiga va a ser mucho más importante en términos de carga variable que en términos de trabajo por servicio. El circuito me da una gran herramienta desde el punto de vista del estrés cardiometabólico que ya le estamos diciendo desde el inicio. Ahora, fíjense la diferencia, ¿no? Si yo, en términos de trabajo estables, continuos, y yo analizo algunos parámetros relacionados al tiempo de contacto en plataforma de fuerza, la tasa de reducción de fuerza en plataforma de fuerza, lo que yo voy a encontrar es que cambia, que la resistencia me altera todos los mecanismos de la curva de la fuerza e inclusive de lo que se llama la tasa de producción de fuerza. Ahora, si como ven acá en este trabajo, en un trabajo de circuito, que acá ven los trabajos, yo le hago determinados trabajos, sea en plataforma de fuerza, una sentadilla en la hexagonal o un salto con contramovimiento, lo que encontramos que a pesar de ser un circuito de alta intensidad de la fuerza, yo al final de la fuerza encuentro el mismo nivel de desarrollo de la plataforma de fuerza. Es decir, que indudablemente los sistemas de circuitos integrados como estos no solo son de alta intensidad gestual, no solo son de estimulación cardiometabólica, pero la gran ventaja, sino que la gran ventaja que me generan es que no me dan una fatiga residual. Es decir, que yo esto lo puedo hacer todos los días. Yo puedo hacer un gran volumen de alta intensidad gestual de aspectos relacionados a la resistencia cardiometabólica con alta carga y sostenida en el tiempo y sin generar fatiga. Esto nosotros hemos encontrado una herramienta fantástica para este tipo de trabajos, que obviamente son para una charla completa y no
un pequeño toque de algunas herramientas como estamos diciendo en este momento. En definitiva, y para ir terminando y para dejar un poco de espacio a preguntas, bueno, nosotros venimos, insisto, desde la Universidad Americana, con el famoso concepto no pain, no gain. Digamos, si vos no te duele mucho, no te fatigás, no terminás destrozado el entrenamiento, no vas a ganar. Bueno, nosotros no adherimos a esa postura. Nosotros creemos que una postura que puede ser asociada al fisicoculturismo, con el consumo de sustancias, pero no al deporte de todos los días. Nosotros adherimos a otra frase, también de un americano, pero en este caso de un entrenador de atletismo y no de una venida del fisiculturismo, que dice: yo no quiero que mis atletas hagan cosas extraordinarias, sino que quiero que mis atletas hagan cosas ordinarias en forma extraordinaria. Digamos, no siempre complejidad por complejidad me permite a mí mejorar mi rendimiento, sino que mi rendimiento va a ser mejorado en la medida que yo haga que cada cosa que haga mi atleta sea de la máxima calidad, de la máxima expresión posible en términos de eficiencia biométrica. Este es nuestro camino. Y todos estos circuitos que ustedes ven y toda esta forma de ver de la neuromecánica hace que a mí no me da lo mismo cómo corre. No me da lo mismo cómo corre. Si ustedes veían el atleta, a veces yo le hago un juego con muchos entrenadores, que si vos le preguntás nombre de enzima saben un montón, pero si vos le preguntás cómo va el pie en la carrera, no saben. No solo no saben cómo tiene que ir, no solo no saben cómo tiene que ir en el momento del recobro, no saben cómo se debe apoyar, no saben qué parte del pie se tiene que apoyar, y no saben cómo, sobre todo, cómo identificarlo y cómo corregirlo. Entonces, a mí me parece que hay una enorme discusión que hoy nos debemos, que tiene que ver con entender que si nuestros atletas, nuestros deportistas, nuestros jugadores, nuestros chicos, no se mueven correctamente, tenemos que hacer el foco sobre medios y métodos que nos permitan mejorar la eficiencia biomecánica y no tanto a ver si toleran un poco más o un poco menos la fatiga. Julio, ¿algo para decir para terminar? No, sí, solamente para agregar ahí que, digamos, de alguna manera la variabilidad es una herramienta también que nos permite a nosotros asegurarnos ese volumen y esa intensidad. Hoy decíamos, la perturbación es lo que nos permite seguir complejizando la carga. Bueno, la variabilidad es lo que nos permite a esa carga poder sostenerla en el tiempo intrasesión. Nosotros decíamos hoy que indefectiblemente para generar adaptaciones, para generar estrés, necesitamos un volumen y una intensidad. Bueno, la variabilidad es la herramienta que nosotros utilizamos en el campo de la práctica para poder obtener este volumen de alta intensidad y de alta calidad. A medida, obviamente, que el deportista es más eximio, nosotros usamos menos variabilidad porque el deportista puede resolver de mejor manera ese retardo de la fatiga. Ahora, nosotros no trabajamos en fatiga, nosotros lo que buscamos es retardarla. Y ahí hay un abismo de diferencia en el campo de la práctica. Porque si no, no sería necesaria la variabilidad. Todo lo contrario, nosotros lo que buscaríamos es repetir el mismo gesto para alcanzar la fatiga y ya fatigado seguir trabajando sobre eso. Digamos. Es práctico. Ustedes pónganse a tirar una pelota contra la pared todo el tiempo que puedan. Hay un momento, si ustedes miran, hacen un círculo en la pared, van a empezar a cerrar el círculo en la pared. Y es por lo que dijo Rubén de Bernstein, es por lo que dijo Rubén de las señales electromiográficas, es porque empieza a cambiar el reclutamiento, ya no trabajan las fibras que tienen que trabajar, hay una alteración en este patrón de reclutamiento, hay una alteración del movimiento, que es lo que nosotros los profes vemos, y esa alteración del movimiento genera ineficiencia. ¿Cómo puedo hacer yo que eso no suceda? A partir de la pausa y de la variabilidad. Lancé, dejo de lanzar antes de errar, salto, ¿sí? Salto, dejo de saltar antes de saltar poco, vuelvo a lanzar, y así sucesivamente. La variabilidad es una herramienta para nosotros extremadamente valiosa en el campo de la práctica para poder acumular volumen, poder acumular intensidad y obviamente para
poder obtener las adaptaciones en el sentido que nosotros las buscamos. Simplemente eso para agregar de variabilidad. Y acuérdense que la variabilidad puede ser por grupo muscular, simplemente por patrón de movimiento del mismo grupo muscular, y puede ser de complejidad sostenida o de intensidad creciente. A veces una parte de la variabilidad es ir, como vieron en los videos, ir aumentando cada vez la misma complejidad de un movimiento. Nosotros usamos mucho esa variabilidad, como decía Julio, a menor nivel de fitness previo, mayor nivel de variabilidad necesaria. Si un sujeto sedentario por ahí necesita mucha variabilidad porque si no, no se termina de recuperar del mismo ejercicio. A veces atletas de alto nivel necesitan menor variabilidad porque si no, no alcanzan un adecuado estrés cardiometabólico. Bueno, eso ya tiene que ver con otro elemento. Muy bien, muchas gracias. Ahí están nuestros mails y gracias por la atención y ahora seguimos con las preguntas. Entonces, hasta luego. Bueno, Rubén, excelente la presentación. El que quiera levantar la mano, tenemos un tiempito todavía, unos 15, 20 minutitos, para hacer algún intercambio de conceptos. Quien quiera lo desmuteamos y podemos participar de una charla amena, estos minutos que quedan. Una de Fabio, ¿se escucha? Sí, perfecto. Una de las preguntas que hubo en el chat que me parece que requiere una aclaración es en cuanto a la fosfocreatina. El problema de la fosfocreatina es que tradicionalmente en muchos libros de texto se considera la fosfocreatina como una sustancia de trabajo solo en esfuerzos máximos y por lo tanto en esfuerzos máximos de muy poco tiempo para el agotamiento. Depende del autor, 4, 6, 8 segundos. El problema es que para nuestra visión ha sido mal interpretada la función de la fosfocreatina. Es cierto que la fosfocreatina en un esfuerzo máximo, pero máximo de velocidad, no máximo de consumo de oxígeno, máximo de velocidad pura, tiene ese tiempo de duración. Pero siempre las fibras rápidas, sobre todo las 2A, van a tener como primer estructura de utilización metabólica el sistema fosfágeno con la fosfocreatina a la cabeza. Entonces, la disminución de la fosfocreatina dependerá del nivel de intensidad seleccionado, del nivel de intensidad requerido. Si obviamente el nivel de intensidad es maximal, va a tener un rápido agotamiento. Pero ahí yo mostraba una diapositiva que inclusive en términos del 35, 40% de la fuerza máxima voluntaria de un sujeto. También inicialmente se requiere fosfocreatina. Entonces, cuando la fosfocreatina se utiliza en dos condiciones, primera, no esfuerzo maximal, y segunda, dentro de un complejo de movimiento que requiere diferentes patrones motores, la utilización de fosfocreatina dura un tiempo mayor de esos 6 segundos. Para nosotros, sobre todo en términos de hasta 15 segundos, pero indudablemente en la bibliografía está descrito hasta términos de 30 segundos. ¿Qué ocurre? Cuando vos estás desarrollando un ejercicio técnico, la intensidad del trabajo físico no alcanza niveles maximales y por lo tanto, si vos lo acotás esos 6, 8 segundos, si el trabajo es con característica técnica y con diferentes patrones como levantarse, correr, dar vuelta, frenar, volver, hacer algo con los brazos, obviamente la duración de los tiempos de trabajo para la fosfocreatina son mucho mayores, con un límite de 30 segundos según la bibliografía. Así que, digo, hay que entender esta diferenciación entre la utilización de la fosfocreatina en un ejercicio maximal a un ejercicio submaximal. ¿Qué requiere el ejercicio submaximal para utilizar fosfocreatina? Reclutamiento de fibras 2A. ¿Y qué requiere para tener reclutamiento de fibras 2A? Procesos de aceleración, de desaceleración, de cambio de dirección, de cambio de sentido. Esta es la clave de entender este proceso. Bien, perfecto. No sé si hay alguna otra pregunta o alguien que quiera comentar algo. Cualquier cosa, alguno pone para levantar la mano y le damos el micrófono.
Escuchando mi misma presentación, también me gustaría hacer una aclaración y es, no es que nosotros decimos que no hay que correr, ¿eh? No es que nosotros decimos que eso no lo decimos. Lo que decimos que no es el ejercicio especial, es un ejercicio más general, inclusive el correr. Obviamente que un jugador de fútbol tiene que correr. Lo que pasa es que preferimos que corran en términos de aceleración y no en términos de inercia. Lo que hay que tener en cuenta es que si la especificidad biomecánica es al gesto desarrollado durante el entrenamiento, las características biomecánicas de la carrera inercial y de la carrera acelerativa tienen muchas diferencias, desde los puntos de apoyo, la angulación de la tibia, el centro de gravedad, dónde van ubicados los hombros. Digamos, hay demasiada evidencia como para mejorar la biomecánica del fútbol solo corriendo hacia adelante. Esto es lo que nosotros creemos. Una consulta, Rubén, es mucho más sencilla, ¿no? De alguien que no está en el entrenamiento. Pero, ¿la base aeróbica se logra corriendo distancia en tiempo? ¿Eso quedó muy atrás ya? ¿O queda para las divisiones inferiores? Para nosotros quedó muy atrás. ¿Y para las inferiores queda? No, a ver, acá hay muchos viejos conceptos. El concepto de entrenar volumen de baja intensidad es menos intenso que ejercicios cortos, repetidos, sistemáticos, es un error conceptual. Si nosotros, a ver, yo no digo que un jugador de fútbol nunca tenga que correr continuo, digo, pero como un hecho pedagógico, no como un hecho fisiológico. Digo, yo creo que un deportista tiene que tener contacto con diferentes métodos y medios de entrenamiento. Entonces, vos en una pretemporada, que estás 15 días encerrado y que por ahí metiste 30 sesiones de trabajo, yo no digo que no vas a meter 1 o 2 de entrenamientos continuos o intervalados tradicionales, no digo, pero lo que hay que entender es que 1 o 2 no tiene efectos fisiológicos. Entonces, eso es lo que yo iba. Lograr máximo consumo de oxígeno en edad puberales no se conseguirían con grandes distancias, sino con el intermitente se consigue. Sí, está clarísimo que con ejercicios fraccionados alcanzás mejor estimulación central que con ejercicios continuos estables. Eso está recontra claro. Después discutiremos. Hoy el problema que vos tenés es que la terminología de la bibliografía es muy variada. Hoy a todo se le llama HIIT, por ejemplo. Hoy HIIT es todo. Según Buchay es todo. Bueno, yo no estoy de acuerdo que todo lo fraccionado sea un HIIT. Yo creo que hay cosas que deben ser consideradas HIIT y hay otras cosas, muchísimas más que no. Pero bueno, es para otra charla seguramente y otra mesa de discusión. Una preguntita de Nelio, ¿la ves ahí en el chat? A ver, déjame verla. No tenés los lentes. No, pero la tengo porque estoy con el celular y tengo que verla. Por eso te digo. Te la leo yo si querés. Bien. Bueno, a ver. Como si no me escuchara nadie. Yo creo que hoy hay una sobredimensionamiento de la utilización del dato del GPS. El GPS es una variable extremadamente importante. Bueno, de hecho, la función de Julio en Boca es justamente eso. Y nos da información muy valiosa. El problema que tenemos, para mi gusto, ya personal, con el tema del GPS es que la información, en Europa le dan mucha importancia a la alta intensidad. Y para mi gusto, la alta intensidad sola es como la punta de un iceberg. Vos ves un iceberg y vos viendo la punta que está sobre el mar, podés intentar entender cuál es el tamaño global del iceberg. Entonces, si yo en un entrenamiento observo la alta intensidad, es un valor indirecto de esa información. Pero yo creo que a veces hay una locura por decir, bueno, necesito completar los 400 metros de alta intensidad y solo hacen esa parte del entrenamiento. A mí eso no me gusta. A mí me parece que sí es importante la alta intensidad en un contexto. ¿Qué variable le damos nosotros importancia? Obviamente la distancia total, a la distancia por zona, metros por minuto por zona y por distancia total, aceleraciones y desaceleraciones. También todo lo valorizamos por minuto para que sea comparable. Y esto en el tiempo, a veces fraccionado cada 15 minutos o fraccionado cada 5, nos permite, por un lado, entender cuál es el objetivo de cada uno de los juegos de entrenamiento, y sabés que todo sucede en base a juegos, y entonces vos ya sabés qué trabajás cuando se hace un juego, qué trabajas cuando se hace el otro, y vas combinando juegos de mayor componente neuromuscular, juegos de mayor componente metabólico a lo largo de la semana. Y en función de eso, vos te garantizás que a lo largo de la semana
vos puedas haber logrado un volumen 2 veces y media o 3 veces el volumen del partido. Entonces, el día de mayor intensidad, por ahí estás entre el 60 y el 80% del partido. Y así vas regulando la semana, día más 1, más 2, más 3, día menos 1, menos 2, menos 3, en función de qué cosas es cada semana, y vas analizando cómo cada jugador va mejorando sus perfiles y obviamente comparándolos con los del partido, por supuesto. Así que si te parece, si tenés alguna otra cosa que decir. No, un placer enorme, disculpen la desprolijidad, pero los horarios del fútbol son así, hemos tenido una semana muy complicada que nos cambió todo, y perdonen esta desprolijidad de haber grabado y todo, y a ver, una parte del video no se escuchaba bien, pero bueno, soy médico de equipo, soy médico de campo, del fútbol profesional, domina todo. Hemos estado en Brasil, ahora tenemos que volver. Bueno, esto es así lo que nos pasa en estas semanas muy complejas para nosotros. Así que disculpa por alguna desprolijidad y un placer. Y una vez más, felicitaciones, Fabio, a toda la comisión directiva del cual yo soy parte, y muy felices de este evento que ha podido volver a convocar a personas de muy diferentes partes del país y deportes. Muy felices. Y creo que sea el inicio de una bisagra histórica de la FAMEDEP para que vuelva a recobrar los brillos que alguna vez tuvo. Gracias, Rubén. Bueno, gente, nos queda el último bloque, a partir de las 15. El último esfuercito. Adri? Ya estamos, nos queda lo último. Hasta ahora metimos 6 de 6.